Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica. Yo soy Dariela y hoy te voy a hablar un poco más sobre Fiverr. Para ser precisos, por qué prefiero Fiverr, por qué es seguro comprar aquí y por qué deberías vender tus servicios aquí, más algunos consejos para vender tus dibujos. Bueno, primero que nada voy a aclarar que Fiverr no me patrocina ni me paga por nada de esto. Segundo, lo que voy a contar es a base de mi experiencia. A lo mejor a ti te puede ir bien vendiendo sin ninguna plataforma o página. Bien, comenzamos. Primera razón, yo he tenido muchas malas experiencias con el pago. Creo que no soy la primera a la que no le han pagado algún logo o un diseño y el cliente ha desaparecido de la faz de la tierra. Es algo muy frustrante. O simplemente se tardan con el pago. Es decir, es entendible que el cliente no tenga el dinero en ese momento y quiera adelantar el trabajo. Sin embargo, no lo recomiendo si es que tiene pocos clientes y necesitas el dinero urgentemente. Por eso es que me encanta Fiverr, porque te asegura el dinero 100%. Y es cierto que Fiverr se tarda 14 días en darte el dinero luego de que se haya completado el pedido. Pero aún así me parece bien porque, como te digo, es seguro. Fiverr nunca me ha decepcionado en ese aspecto. Segunda razón. Bien, ya te he contado que para los vendedores es muy seguro, pero ¿qué hay de los compradores? Para los compradores también es 100% seguro porque, como conté en mi video anterior, existen rangos, calificaciones y comentarios en los que te puedes guiar para comprar. Por eso tienes que chequear completamente el perfil del vendedor. Y si por alguna razón no te gustó tu producto final, puedes cancelar el pedido con el vendedor o con el soporte de la página, siempre y cuando tu argumento sea válido, ya que Fiverr odia cuando los pedidos son cancelados porque representa una pérdida de tiempo y dinero para todos los participantes de la compra. Tercera razón, esta es más que todo personal. Fiverr es una de las pocas páginas en las que el vendedor te busca a ti y no tú a él. Es decir, no es como esas páginas en las que el cliente coloca una lista de requisitos para su diseño. Haces el diseño, compites con 100 diseñadores más para que al final no elijan tu trabajo y pierdas tu tiempo. Eso, a mi perspectiva, es mejor que el cliente vea tu perfil, vea tus trabajos y decida si quiere trabajar contigo una o dos veces o por un tiempo indefinido. Otra cosa súper importante que debes tener en cuenta, aparte de mis razones, es que Fiverr cobra el 20% de tus ganancias. Es decir, por un pedido de $5 tú ganas 4. Y para el cliente es lo mismo, le cobra una tasa por el uso de la página. Si no mal recuerdo, por un pedido de $5 al cliente le cobraban $2 de más por el uso de esta página. Y es que vamos a ser sinceros, a mí me parece bien las comisiones que cobra por los beneficios que trae tanto al comprador como al vendedor. Y yo prefiero esta tasa de pago a trabajar en una empresa que solo te va a dar el 20% de sus ganancias. Aparte que a las empresas extranjeras les va a parecer mucho mejor pagarte a ti que pagarle a un empleado 7 o $20 la hora. Así que aquí todos ganan. Bien, perfecto. Una vez aclarado todo esto, mi esposo me ha ayudado a redactar algunos consejos para que puedan vender sus dibujos por Fiverr, ya que él también ha trabajado por esta página. El primer consejo que les podemos dar es que tengan una increíble presentación de ustedes, es decir, qué profesión tienen y cuántos años de experiencia tienen trabajando sobre esto. Hacer una presentación que atraiga a los clientes. Segundo consejo. Otra cosa que debes tener en cuenta es que en Fiverr hay mucha competencia. Por eso debes tener muestras de tu trabajo. Por cada oferta de servicio hay 3 imágenes, por lo que puedes aprovechar y en algunas colocar un collage de muchos de tus dibujos para que así el cliente tenga muchas más referencias de tu trabajo. Tercero, al momento de crear tu kit, procura ser muy creativo en la descripción de este, ya que el cliente se fijará en lo creativo que puedas llegar a ser y así
poder decidir si te contrata o no. Procura ser muy alargado, ordenado y limpio en este. Cuarto consejo, una vez hayas creado tu perfil y todos tus geeks, necesitas hacer una pequeña inversión en publicidad, ya que en Fiverr hay demasiada competencia y esto te va a ayudar a subir tus visitas. Lo que va a ocasionar es que Fiverr te posicione de primero. Y si no tienes para invertir en publicidad, comparte tu perfil de Fiverr en todas partes, en Facebook, Instagram, todas las partes en las que puedas, y pide ayuda a tus amigos o familiares para que también las compartan. Quinto consejo, debes abrir tu cuenta cada 30 minutos y quedarte por lo menos 5 minutos, ya que a Fiverr le encanta que los vendedores estén en línea, porque así propicia una respuesta rápida entre ellos dos. Texto. A Fiverr no le gusta que se cancele una orden, ya que les ocasiona una pérdida de tiempo y dinero para todos, por lo que haz tu mayor esfuerzo y haz que el cliente obtenga lo que esperaba, y así todos ganen. Una vez sigas estos pasos, tus kicks se posicionarán y estarás entre los primeros vendedores. Ten en cuenta que debes vender siempre calidad para que tengas más críticas positivas y más clientes llegarán a ti. Así que a echarle muchas ganas. Y eso fue todo. Traté de explicar todo detalladamente. Si aún así tienes dudas, escríbemelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto te voy a responder todo. Y nos vemos a la próxima. Chao. Bien, empecemos. No. Primera razón.